Listo. A ver, estamos grabando. Ya. Muy bien, compas. Entonces, como les decía, definitivamente este esfuerzo se va a ir de largo, pero con ustedes seguramente veremos dos partes más de los modelos post-keynesianos y hasta ahí llegaría la evaluación, ¿no? Sí. Yo les avisaría tiempos y todo eso, ¿no? Buenas tardes. Bueno, compas, entonces vamos a continuar. El día de hoy está planificado que revisemos un nuevo modelo post-keynesiano. Recuerden que ya revisamos en clases pasadas el modelo de Harrod, ¿no? O bueno, una interpretación del modelo de Harrod, porque recordarán ustedes que el trabajo propiamente de Harrod no fue planteado como un modelo en términos estrictos, ¿no? Más bien Harrod lo que hizo fue plantear algunas ideas y de esas ideas tratamos de plantear un modelo. Lo que vamos a ver ahora es algo que ya tiene un poco más de formalización, ¿sí? Que lo vamos a nombrar como el modelo de Kaldor y Pacinetti, ¿no? Este modelito de Kaldor y Pacinetti, igualmente enfocado al crecimiento económico, pero ya le vamos a dar un toque distributivo que no teníamos cuando conversábamos sobre el modelo de Harrod. Ok, entonces vamos con este modelo. Igual, esto lo tienen ustedes a mano, ¿no? Las láminas y también el notebook, ¿no? Es el mismo de la primera parte de los modelos post-keynesianos, ¿no? Bien, entonces, vamos directo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Verá, Nicolás Kaldor es otro de esos economistas célebres que estuvo en Cambridge y que, bueno, junto con otros como Joan Robinson, etcétera, dejó algunas ideas, ¿no? Sobre el comportamiento de la economía capitalista, ¿no? Y, perdón, ya. Y bueno, Caldor en particular tiene dos visiones sobre la dinámica económica y el crecimiento, ¿no? La que vamos a ver ahorita es una formulación temprana, sí, es una formulación que Caldor, digamos que es la primera formulación que hace para plantearse el problema del crecimiento económico, ¿no? Más adelante, Caldor va a dar más ideas sobre cambio tecnológico e incluso va a discutir cosas de economía abierta. Sí, sin embargo, por el momento, para conectar y seguir el hilo de la discusión, ¿no? Como estamos haciendo a partir o sea, siguiendo un poco el orden del libro de Blecker y Setterfield, vamos a ver esta primera formulación, ¿no? Entonces, de hecho, en el libro de Blecker y Setterfield, a esto le plantean como una formulación temprana, ¿no? O sea, es una primera versión de un modelo que Caldor después, digamos, que va a dejar a un lado y va a dedicarse a otras cosas. Pero bueno, de todas maneras, es interesante porque lo que va a hacer Caldor, ¿sí? Es plantear una alternativa a la solución del problema de Harrod, de uno de los problemas de Harrod, ¿no? Eh, entonces, recordando un poco, quiero que nos enfoquemos sobre todo en el primer problema, ¿sí? Entonces, recordarán ustedes de clases pasadas que ya hemos conversado que Harrod había planteado que había un problema al momento de discutir si la tasa de crecimiento garantizada coincidía o no coincidía con la tasa de crecimiento natural, puesto que si ustedes recuerdan, ambas tasas tenían diferentes determinantes, ¿sí? Entonces, el problema que había planteado en su momento Harrod era que los determinantes de cada tasa, los determinantes de la tasa garantizada y de la tasa natural, no tenían por qué coincidir. O sea, podía suceder tranquilamente que los determinantes de la tasa garantizada, ¿sí? Vayan por un lado y los de la tasa natural vayan por otro. Y eso terminaba provocando que tengamos un escenario en donde básicamente nunca vamos a tener o bien el equilibrio. Recuerden que la tasa garantizada bueno, el nombre venía de ahí, ¿no? Nos garantizaba equilibrio entre el ahorro y la inversión y también el cumplimiento de expectativas. Mientras que en cambio la tasa natural nos garantizaba que teníamos una tasa de empleo constante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que Harrod nos dice, bueno, parece ser que no es viable que estas dos se igualen, ¿no? Ahora, ante ese problemita, sí, ante ese problemita planteado por Harrod, recuerden que vimos una primera forma de resolución, si se quiere, ¿ya? Que la había planteado Solow, ¿no? Entonces, a través del modelo de Solow, nosotros ya en clases pasadas hemos visto, se planteaba la posibilidad de resolver, ¿no? Este problemita de la igualdad entre la tasa garantizada y la tasa natural por medio de ajustes tecnológicos, ¿sí? O sea, básicamente
asumir que teníamos una tecnología donde la relación capital-producto es flexible, ¿no? O sea, junto con un contexto propio de la ley de Say, ¿no? Mercados libres, competitivos, que permiten los equilibrios y todo lo que ya hemos discutido antes, ¿no? El modelo de Solo. Para concretar un poco más la discusión, ¿no? Recordarán ustedes que la tasa garantizada, ¿sí? Estaba dada por, básicamente en el modelo más simple, ¿no? Que hemos estudiado por estas variables, S1 sobre uno. Y en cambio, la tasa natural venía dada por la tasa de crecimiento de la productividad más la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, ¿no? Entonces, la discusión era cómo se puede lograr que ambas sean iguales. Y Harrod lo que planteaba es que no es factible, o sea, que si llegan a ser iguales será por mera coincidencia. Sí, recordando que la tasa garantizada era la que nos decía primero que el ahorro va a ser igual a la inversión y segundo, cumplimiento de las expectativas, ¿no? O sea, que la producción va a coincidir con la producción esperada. Eso por el lado de la garantizada. En cambio, por el lado de la tasa natural, recuerden, este de acá nos decía que permite que la tasa de empleo sea constante, ¿no? Recordando que la tasa de empleo era L sobre N, trabajo sobre oferta de trabajo, ¿no? Entonces, el modelo de Solow había planteado que se puede dar la igualdad a largo plazo si nosotros tenemos la capacidad de que se ajuste a uno, se ajuste la ratio entre capital utilizado y producto. ¿No? Recuerden que A1 es igual a U por K sobre Y, ¿de acuerdo? Y bueno, dejando la U a un lado, si no nos preocupamos por el uso de capacidades, básicamente la idea era que si asumíamos una tecnología que permite sustitución, trabajo-capital, entonces eso también implica que esta ratio va a ser flexible y permitiría la igualdad entre estos dos, ¿sí? Eso básicamente es pensando, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos unas isocuantas, si recuerdan que aquí teníamos, por ejemplo, el trabajo y el capital, pues tenemos la isocuanta. Entonces, en la isocuanta, nosotros podemos movernos alrededor de la isocuanta. Claro, tomen en cuenta que aquí estaría el nivel de producción. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero llegar a un determinado ratio capital-producto, asumamos que la U es igual a U natural, ¿no? Entonces no va a jugar. Yo quiero llegar a este determinado ratio capital-producto, ya tengo el producto, necesito un determinado nivel de capital, entonces simplemente tendría que moverme a lo largo de la isocuanta. Sí, moverme a lo largo de la isocuanta y ahí es donde entran en juego los mercados, porque recuerden que también tenemos la isocosto, ¿no? Entonces, el punto en el cual, sí, nosotros tenemos la igualdad entre bueno, la pendiente de la isocuanta y la pendiente de la isocosto, eso nos permitía llegar, ¿verdad?, al punto de equilibrio en el modelo de Solow. Sí. Y esto de aquí básicamente de dónde venía, de la idea básica de que, bueno, las productividades marginales, productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital, debían coincidir con los precios relativos, ¿no? O sea, salario y tasa de rendimiento del capital. ¿Ya? Ese sería, digamos, el enfoque de Solow, en donde es vital la flexibilidad, ¿sí? Para que a largo plazo se alcancen todos estos objetivos y eso implica que va a ajustarse a uno. ¿Ya? De eso ya hemos hablado algunas veces, pero no está de más. Entonces, miren, ¿no? ¿Cómo se combinan solo la tecnología que se puede ir o que permite sustitución y también la teoría de la distribución a través de productividades marginales, ¿no? O sea, estos mercados libres que permiten que a los factores se les retribuya según esta productividad marginal, ¿no? Eso desde el punto de vista de Solomon, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Que en el campo heterodoxo la discusión nace primero por el hecho de que no se suele asumir esta sustitución, ¿no? O sea, más bien en vez de tener estas funciones como por ejemplo Cobb-Douglas o en caso más general una CES, más bien lo que tienes es una Leontief, ¿no? Y en la Leontief sabemos que no hay esta sustitución y por ende no es viable el ajuste de A1. Entonces, ahí viene la duda, ¿no? O sea, si no tengo sustitución, trabajo capital, y peor aún, si ni siquiera tengo esta teoría de estos mercados que retribuyen a través de productividades marginales, entonces, ¿cómo enfrentar este problemita planteado por Harrod? ¿Ya? Entonces, ahí viene el trabajo de Nicolás Caldor, ¿no? Entonces, Caldor, como les decía al inicio, él fue un economista que aportó en full campos, ¿no? O sea, él sobre lo que vamos a conversar ahorita, pero Caldor también habló sobre tecnológico. Alguna vez hablamos, no sé si se acordarán, de una función de Prónico cuando planteamos el modelo de Goodwin en tres dimensiones. Entonces ya apareció ahí Caldor, ¿no? Como un proponente de cómo cambia la tecnología. Caldor también se preocupó en discutir cuestiones de economía abierta, etcétera. Es decir, Caldor tiene varios aportes, ¿no? Pero en nuestro caso, de todos los aportes de Caldor, lo que nos va a interesar es
que él brinda otra respuesta alternativa al problema, al primer problema de Harrod. O sea, Kaldor va a decir, hay una forma alternativa de garantizar o encontrar esta igualdad entre tasa garantizada y tasa natural, ¿sí? Eh, y él básicamente dice, a ver, si volvemos a recordar, no, de gana borre, pero bueno, si volvemos a recordar, la tasa garantizada esta era S u N sobre A1, y en cambio la natural habíamos dicho que era Q más N, ¿no? Entonces, lo que va a decir Caldor es que podría darse la posibilidad de que la variable de ajuste sea la tasa o propensión al ahorro, la S, ¿sí? En vez de que se utilice la A1 como en Solow, más bien podríamos pensar que esa tasa de ahorro es la que se va a ajustar de manera endógena para conseguir, bueno, de hecho Caldor se enfoca en el pleno empleo, ¿no? O sea, porque recuerden que el pleno empleo es un caso particular donde la tasa de empleo es 1 y evidentemente para que el pleno empleo sea viable tenemos que encontrar una situación donde la tasa de empleo se mantiene constante, ¿ya? De acuerdo, pero más allá del pleno empleo, sobre todo la igualdad entre estas dos, ¿no? O sea, tasa garantizada y tasa natural. Sí, entonces, aquí la cuestión es un poquito, o sea, si uno se lo plantea a priori, uno diría, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, tendríamos que plantearnos que los hogares escogen la S de forma endógena. Es un poco raro, ¿no? Porque uno diría, bueno, los hogares no van a estar pendientes de tasa garantizada y tasa natural. Los hogares, si es que somos un poco neoclásicos, estarán preocupados más bien de sus decisiones de consumo y ahorro, ¿no? Y elección intertemporal. Entonces, ¿cómo es que hace Caldor para que la S sea la variable de ajuste? ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Básicamente, Caldor va a plantear que esta S, recuerden que la S proviene de este supuesto, ¿no? Que teníamos todo el ahorro, que era igual a una fracción multiplicada por el ingreso de los hogares. ¿Sí? Entonces, esta S es la S que está acá, ¿no? Entonces, lo que Caldor, salud, va a plantear es esta S, ¿sí? Depende bastante de cómo se distribuye el ingreso, ¿ya? Entonces, básicamente, y esto es lo que hacen también Becker y Setterfield, ellos plantean un resumen de esta idea de Caldor, ¿no? De que si yo considero que en la economía, ¿no? La distribución del ingreso es asimétrica, hay unos hogares que reciben más y otros que reciben menos, entonces esta tasa S se puede volver una variable de ajuste. Ya vamos a ver cómo, o sea, ya lo vamos a ver con más detalle. Pero quiero que se capte primero la idea básica, ¿sí? Entonces, la idea básica es tratar de resolver el primer problema de Harrod sin tener que recurrir a esta idea de la sustitución eh, como lo hace Solow, ¿no? Ok, y bueno, antes de empezar, aquí les traigo la referencia original de Caldor, ¿ya? Este es el trabajo. Caldor en este artículo habla mucho más que de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? O sea, vamos a abrir, igual como siempre, ¿no? Un ratito el artículo original. Sí, entonces, este es el artículo original de Caldor, ¿no? Este se publicó en el Review of Economic Studies. Son artículos relativamente viejos, bueno, son viejos, ¿no? Ya años 50. Pero las intuiciones que están aquí valen la pena, sí, valen la pena. Verán, en este artículo lo que Caldor realmente hace es hablar de diferentes teorías de la distribución del ingreso, ¿sí? Ahí pueden ver que se pone a hablar de las teorías, como él llama, ¿no? Ricardianas, o teoría clásica, marxista, neoclásica, o marginalista, teoría keynesiana, ¿no? Entonces, este señor Caldor aquí se empieza a plantear cada una de las formas de distribución del ingreso y hace una explicación más bien intuitiva, ¿no? Casi no tiene modelización, como ven mucho. Pero por acá abajo, sí, un poquito más, ya empieza a plantear un poco la formulación, ¿sí? Entonces, como que cada vez más se van acercando a una modelización propiamente, ¿no? Sí, entonces aquí ya pueden ver algunas de las cosas que de hecho vamos a ver en clase, ¿ya? Eh, sí, y al final, bueno, ahí está, ¿no? Caldo y Cabbage. Entonces, al final, es eso, ¿no? O sea, estos autores, y eso es lo interesante, ¿no? Que estos autores siempre tuvieron este vínculo con el pensamiento económico. O sea, no son autores que dijeron, ok, me voy a inventar cierta hipótesis y me lanzo, sino que siempre trataban de recuperar algo, ¿no? Entonces, aquí ven que Caldor, por ejemplo, para su propuesta, va a recuperar algunas ideas de los clásicos, especialmente, ¿no? De los clásicos de Marx, pero evidentemente ya darles también un matiz keynesiano. Ok, entonces,
¿por dónde va la historia? Ya un poquito más concretando, ¿no? Entonces, vamos a tomar algunas de las ideas que están en el artículo de Caldor, igualmente algunas ideas que están en el libro de Blecker y Setterfield y algunas adaptaciones que yo mismo he hecho, ¿sí? Para que la clase sea un poco más entendible, ¿ya? Eh, en este punto, reitero, ¿no? Verán, muchas de las láminas que ustedes tienen, ahí, digamos, si quieren, un 60% es Blecker y Setterfield y un 40% es lo que hace el profe. Bueno, un 30 y un 10% viene de los artículos, ¿ya? O sea, digo porque si van a estudiar para efectos de las pruebas y de los exámenes que mismos se acercan, siempre es obviamente recomendable ver las láminas más que el libro, ¿no? O sea, el libro será un refuerzo, pero las láminas son clave porque en las láminas hay mucho más material del que está en el libro. Ok, entonces la formulación que van a ver aquí más o menos empata con Blecker y Setterfield, pero alguna que otra cosita no. Pero he tratado de que sea igualmente rigurosa, ¿no? En fin, entonces vamos a empezar para hablar ya del argumento central de Caldor en este contexto. Primerito de algunos supuestos que hemos manejado antes. Nos seguimos asumiendo una economía cerrada, vamos a asumir que no hay gobierno y vamos a asumir que el ingreso real se distribuye entre salarios y ganancias. Es decir, nuevamente vamos a asumir que solo tenemos dos clases sociales, trabajadores y capitalistas, que es más o menos lo que asume Caldor, ¿no? O sea, él se acopla a la noción clásica de distribución del ingreso, ¿no? De acuerdo. La única diferencia aquí con respecto a lo que hemos visto antes es que si ustedes recuerdan, antes poníamos los precios. Creo que la ecuación era algo así, ¿no? P por Y igual W mayúscula L más RP por K. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es ya de una vez nos deshacemos de los precios, o sea, en ambos lados dividimos para los precios, para que ya directamente nos dé sobre el ingreso. Y recuerden que W sobre P era el salario real, ¿no? WL más. Aquí se van los precios porque asumimos que el capital se mide, ¿no? No se olvidarán que también hablamos en alguna clase de la controversia de los cambios. Eso también, o sea, todo va a las devaluaciones, ¿no? Todo, 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 absolutamente todo. El caso es que se van los precios y quedaría R por K, ¿no? Entonces, esta es la distribución del ingreso, pero en términos reales, o sea, ya dejando de lado el efecto del nivel de precios, ¿no? Ok, entonces, de entrada ya podemos ver que Caldor va a agregarle este plus que antes no teníamos. Recuerden que en el modelo de Harrow no hablamos de distribución del ingreso, ¿no? Simplemente eran unos hogares que decidían ahorrar, ¿ya? En cambio, ya Caldor está metiendo la cuestión de tenemos clases sociales y evidentemente cada clase social tiene un ingreso distinto, ¿no? Los unos reciben salarios, los otros reciben el rendimiento del capital. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, variables que ya conocemos, W es el salario real, R es la tasa de ganancia del capital, ¿no? Ahora, para resumir la distribución del ingreso, que va a ser, como quien dice, la nueva variable que va a incorporar Caldor en la discusión, vamos a volver a mencionar una que ya hemos visto antes, que es la participación capitalista, ¿sí? Entonces recordarán que la participación capitalista era básicamente cuánto de esta producción cae en manos de la clase capitalista, obviamente, ¿no? Entonces ahí estaba esa letra pi, que no me gusta para nada utilizar la letra pi ahí, pero bueno, ya está. RK sobre Y. Sí, es la que utilizan Blecker y Setterfield y es lo típico a veces de los economistas, ¿no? Abusamos de letras que se supone que ya tienen un valor numérico, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado de eso también. Sí, no deberíamos hacer eso. Pero bueno, el caso es que entonces, esta es la participación capitalista, ustedes ya saben, es un indicador de distribución del ingreso, del producto, del PIB, digamos, cuánto se llevan los capitalistas, ¿no? Pregunta casi de examen, ¿cuánto era ese valor en Estados Unidos? Más o menos. Eso vimos cuando hablamos del modelo de Goodwin. Muertos. Más o menos entre un 30-40%, ¿no? 35, pongamos, 30, pongamos. Sí, 30 y algo, sí. Recuerden que la mayoría en países del sur, del norte global suele ser a los trabajadores, ¿no? O sea, un 60-70% se llevan los asalariados. Y esa variable estaba subiendo o bajando, la participación salarial. ¿Sube o baja? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Permanece similar. ¿Qué dice? Según los datos, ¿no? Me refiero según los datos de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasaba con la participación salarial? Crecía, caía, bajaba, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, bajaba. Sí. Todavía tienen un par de semanas para resolver sus otros pendientes y sí, no sé.
Vamos a salir bien, todo va a salir bien. Sí, sí. Sí, sí, no, yo avanzo nomás, yo avanzo nomás. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? La participación capitalista de toda la producción, ¿cuánto se llevan los capitalistas, ¿no? Ahora, aquí es donde la cosa se va a poner un poco más interesante, ¿no? Primero, sobre el ahorro agregado, vamos a volver a asumir, ¿ya? Que el ahorro agregado es igual al ingreso multiplicado por una tasa de ahorro, ¿ya? Esto ya lo vimos en Harrod, lo vimos incluso en Solow, ¿ya? Sin embargo, ahora, ¿qué está pasando con la distribución de este ingreso? ¿Sí? En Harrod, por ejemplo, nosotros habíamos asumido que la distribución del ingreso simplemente se daba entre unos hogares y se acabó. No habíamos discutido para nada el tema de la distribución. En cambio, ahora ya estamos empezando a permitir que dentro de estos ingresos jueguen dos tipos diferentes de participación, una que sería la salarial y la otra que es la capitalista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no necesariamente los trabajadores van a ahorrar al mismo ritmo que los capitalistas. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el modelo clásico marxista, ¿cuánto era el ahorro que asumíamos para los trabajadores en el modelo clásico marxista? Cero, ¿no? Asumíamos que no ahorran nada. Ok, entonces ahí ya empezaba a surgir un poco la simetría. Ahora, lo que va a hacer Caldor, ¿sí? No es asumir que los trabajadores no ahorran nada, ¿ya? Entonces, esto digamos que es una novedad con respecto a lo que hemos visto en modelos anteriores. Lo que va a plantear Caldor más bien es, ok, vamos a asumir que los trabajadores ahorran, ¿sí? Los trabajadores ahorran una proporción de sus salarios. Sin embargo, lo que Caldor pone como supuesto es, vamos a asumir que esa tasa de ahorro que tienen los trabajadores debe ser menor a la tasa de ahorro o proporción de las ganancias ahorradas por los capitalistas. ¿Sí? O sea, este es el supuesto base. Entonces ahora vamos a tener dos tasas de ahorro. ¿Sí? Una tasa de ahorro aplicada por los trabajadores y otra tasa de ahorro aplicada por los capitalistas. ¿Sí? Esta tasa de ahorro de los trabajadores podría ser cero. Si se hace cero, volveríamos al modelo clásico. Eh, pero Caldor da la chance de que no sea cero, o sea, también podría ser un valor diferente de cero. Sí, entonces esta es una primera característica que quiero que quede en la mente, ¿no? O sea, porque tal vez cuando nosotros metíamos ese supuesto de trabajadores que no ahorran nada, podía sonar muy irreal, porque uno dice, bueno, aunque sea un poquito de ahorro han de tener los trabajadores. Entonces ahora ustedes pueden ver que hay modelos como este de Caldor donde ya se permite el ahorro de los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué opinan de este supuesto de que los trabajadores en proporción ahorran menos que los capitalistas? ¿Hace sentido o no hace sentido? Sí, creo que es realista, ¿no? O sea, podríamos verlo por el otro lado, ¿no? Se supone que los trabajadores de sus sueldos se gastarán en consumo, si no todo, por lo menos un 70-80%, ¿no? En cambio, los capitalistas, pensemos que si son ingresos del capital, muchísimo de ese ingreso del capital se va a ahorrar y se va a reinvertir, o Dios sabrá, se va al mercado de valores, etcétera, ¿no? Entonces, parece un supuesto realista, ¿no? Ok, quisiera medir esto, por ejemplo, para el Ecuador, ¿qué datos tocaría usar? ¿Qué opinan? Es jodido, porque tocaría usar algo que se conoce como el cuadro económico integrado, la parte de abajo, de algo que publica el banco. Bueno, publicaba el Banco Central bien completo hasta antes del último cambio de año base. Usualmente en las cuentas nacionales, ¿sí? El cuadro económico integrado, bueno, aquí se le llama así, ¿no? Cuadro económico integrado. Ahí tenemos los datos de ahorro, por ejemplo, de los hogares, los ahorros de las empresas y todos esos detalles financieros, ¿no? Incluso eso no sería suficiente porque nos tocaría ver una tasa de ahorro para asalariados y otra tasa de ahorro para quienes ganan el excedente bruto, ¿no? De explotación. Pero digamos que, bueno, o sea, si uno quisiera ser bien realista, más bien aquí ya no haría dos clases sociales, sino haría una distribución, ¿no? Sí, o sea, uno ya podría pensar más bien en distribución del ingreso, mucho más complicada. Pero bueno, ya eso dejémoslo como idea suelta. Más bien, si nosotros aceptamos, ¿ya? Esta posibilidad de que los trabajadores tienen una tasa de ahorro y los capitalistas tienen otra, entonces el ahorro total, el ahorro agregado, tiene una nueva representación, sin que cambie la de acá, ¿no? O sea, esta sigue siendo la misma, pero también podemos representar el ahorro agregado como la suma de dos ahorros, ¿no? Entonces sería el ahorro que aplican los trabajadores y el ahorro que aplican los capitalistas, ¿no? No creo que es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? W por L sabemos que es el ingreso
por salarios de los trabajadores y le multiplicamos por la tasa de ahorro de los trabajadores. R por K sería el ingreso de los capitalistas y le multiplicamos por la tasa de ahorro capitalista. Creo que nada del otro mundo, ¿no? Tal vez la única novedad es que todo está medido en unidades reales, ¿no? O sea, ya quitamos el nivel de precios. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos dos versiones del ahorro agregado. Tenemos un ahorro agregado con una tasa agregada, si se quiere, pero también tengo este ahorro agregado que lo estamos subdividiendo por clase social. ¿Sí? Ok, entonces, observación, ¿no? Estas tasas de ahorro por clase social van a ser constantes, ¿sí? Simplemente son constantes que asumimos dependen de cada clase social, ¿ok? En cambio, ¿qué va a pasar con la otra S? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué voy a tener aquí? Yo puedo juntar todas estas ecuaciones y puedo despejar la S, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacerlo antes que nada. Y bueno, si hacemos todo eso, nos tiene que salir este resultado, ¿ya? Que está acá. Entonces, hagámoslo rápido en la pizarra, más que nada para que quede registrado en video. Listo. Hagámoslo súper rápido, ¿no? Entonces tenemos dos versiones del ahorro. La versión del ahorro que ya conocíamos desde hace un rato, este ahorro es igual a la tasa de ahorro del ingreso de los hogares, pero ahora también estamos asumiendo que el ahorro se puede ver como ahorro de los trabajadores más el ahorro de los capitalistas, ¿no? Entonces podemos igualar ambos ahorros, que es lo mismo. Entonces me va a quedar que la SY del un lado va a ser igual a SWL más SR por RK. ¿Bien? Ok, entonces yo aquí, ¿qué ecuaciones he utilizado? Utilicé en esta igualdad la 40 y utilicé también la 15, pero yo conozco el ingreso, ¿no? Que viene de la ecuación 38. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esto de acá va a terminar siendo igual a S por, entonces en vez de la Y, bueno, ni siquiera el ingreso, ¿no? Puedo mandarla ya a dividir mejor. Entonces, si le mando a dividir, ¿cómo quedaría? Sería SW por WL sobre Y más SR por RK sobre Y. Más rápido, ¿ya? Entonces simplemente esta Y que está aquí multiplicando le he pasado a dividir, ¿ya? Y noten, RK sobre Y, yo ya sé que es la participación de los capitalistas, ¿no? RK sobre Y. Entonces, esto de acá, ¿sí? Esta parte, sería RK sobre Y, ¿no? O sea, RK sobre Y, yo ya sé que es la participación capitalista, que se volvería pi. ¿Y qué es WL sobre Y? ¿Qué opinan? ¿Qué es WL sobre Y? Si este de acá es pi, ¿qué es el otro término? ¿Qué dicen? ¿Qué es WL sobre Y? Una parte del ingreso que se llevó extra. Sí, ¿no? Lo que se llevan los trabajadores, por ende, en términos de formulación que pondríamos acá. Uno menos pi, ¿no? WY igual uno menos pi. ¿Listo? Entonces, miren, la tasa S, sí, esta tasa S que antes asumíamos que era una constante, ahora resulta ser que la estamos descomponiendo. Diríamos que es igual a la tasa de los trabajadores o la tasa de ahorro de los trabajadores, ¿no? Por uno menos pi más la tasa de ahorro de los capitalistas por pi. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo ahora la tasa de ahorro depende de la distribución del ingreso. Es como un promedio ponderado, ¿no? Es como quien dice, estoy promediando esto y aquí estarían los ponderadores. Esta es una forma de escribirla. Otra forma de escribirla sería si nosotros resolvemos ese producto, sería SW por uno menos SW por pi o pi por SW. Bueno, SW por pi más SR por pi. Ya, solo para que me quede igual que en la lámina. Entonces ahí podemos hacer factor común todo lo que tiene pi. ¿Ya? Entonces me va a quedar que la tasa S es igual, haciendo este factor común, sería SR menos SW multiplicado por pi más SW. ¿Ya? Son carros, ambulancia. Ah, está bueno la vaina. Ya, capaz que después voy. Ya. En fin, esta sería la tasa de ahorro, ¿no? Sí, pues es que ahorita había, bueno, hace un rato había protestas en la Universidad Central, no sé si siguen. Sí, estaban en la lluvia, ¿verdad? Estaban en la lluvia y con paraguas ahí.
Sí, o sea, quemando llantas no creo, pero, o bueno, no sé, ¿no? Sí, bueno, sigamos, sigamos, ya no voy a hablar del paro y no avanzamos. A ver, entonces, ¿estamos de acuerdo? Esa sería la tasa de ahorro, ¿no? Entonces, la tasa de ahorro agregada va a depender de la tasa de ahorro de trabajadores y de capitalistas y de la participación capitalista. Y recuerden que este es un indicador de distribución del ingreso. Entonces, ¿cuál es la idea de Caldor? La idea de Caldor es, recuerden ustedes, ¿no? Nuestro objetivo es resolver el primer problema de Harrod. El primer problema de Harrod era que se iguale la tasa garantizada, que era S o N sobre A1, y la tasa natural, que era Q más N. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Caldor dice, ok, si yo sé que esta S, ¿verdad? Va a depender de la distribución del ingreso, entonces la distribución del ingreso podría moverse hasta permitir que se igualen estas dos. ¿Sí? O sea, por ahí va el argumento de Caldor, ¿no? O sea, que la distribución del ingreso es la que permite que nosotros tengamos al mismo tiempo ahorro igual a inversión, cumplimiento de expectativas y tasa de empleo constante, ¿no? Ahora, una pregunta. Teniendo este resultado, ¿qué esperamos que suceda si, por ejemplo, incrementáramos la participación de los capitalistas? O sea, en pocas, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la tasa de ahorro si sube la participación capitalista? Evidentemente es SR menos SW. ¿Positivo o negativo? ¿Qué dice? Positivo si asumo que los trabajadores ahorran menos que los capitalistas, ¿no? Sí. Entonces, si los trabajadores ahorran menos que los capitalistas, va a suceder que una distribución del ingreso que le beneficie más a los capitalistas, obviamente que va a aumentar la tasa de ahorro, ¿no? Sí, es como decir, si le damos más ingreso a la clase social que más ahorra, por mera matemática básica, por mera álgebra, esa clase social va a generar que suba el ahorro total. ¿Sí? O sea, ahí no hay mucha vuelta que dar, ¿no? En cambio, ¿qué pasaría si le bajáramos y le diéramos más ingreso a los trabajadores? Como los trabajadores gastan más en proporción, ¿no? Gastan más de todo su ingreso, van a provocar que el promedio total del ahorro baje. Sí, ese es básicamente el argumento. O sea, no es nada del otro mundo, pero conceptualmente me parece interesante, ¿no? O sea, Caldor nota entonces que esta tasa S que uno le ve simplemente como la tasa de ahorro, ¿no? Incluso los neoclásicos, ¿qué te dirían? No, la S se determina a través de elecciones intertemporales. Lo que se podría contrarreplicar es, no, la S depende de la distribución del ingreso. Y es más, miren, claro, Caldor no hace esto, ¿no? Pero les dejo como idea, incluso porque tal vez hasta yo mismo vuelvo a ver estos videos con los años. ¿Podrías imaginarte que trabajadores y capitalistas tienen su propio problema intertemporal? Entonces, se imaginan, serían como dos clases sociales con diferentes decisiones, ¿no? De ahorro y de consumo, ¿ya? Y después podrías a esas decisiones intertemporales combinarles según la distribución del ingreso. Entonces ya te quedaría un modelito más interesante, ¿no? O sea, un modelito que sería una mezcla neoclásica caldoriana, si se quiere, ¿no? Sí, entonces, no les voy a mentir, no he visto algo así. Tal vez exista, ¿no? O sea, de hecho, veamos un ratito, ¿no? Total, soy el profe, a ver, vamos un rato. Siempre que surge una idea, busquen primero en el Google académico o en alguna fuente, ¿no? Nunca vayan a creer que se inventaron algo nuevo, ¿no? Siempre, seguro que alguien ya hizo, a ver, sería Caldor. ¿Qué sería Caldor? Neoclassical Growth Model. Veamos qué sale. Sí, la verdad no sé, pero. Economic from Calorian perspective is evidence and agenda. A new Calorian perspective rise and decline of the golden age. Es que tal vez no esté como neoclásica, si no, pongamos la intertemporada. Session on the Calorian. Ya, verán, salió este personaje, Peter Scott. Sí, verán, este señor Peter Scott es un economista heterodoxo, ¿no? Este señor es heterodoxo, pero es un heterodoxo bien rayado que suele combinar con optimización intertemporal un montón de cosas. Sí, es justamente, ni me acordaba, ahorita me acordé bien. Sí, de hecho, verán, este señor Peter Scott tiene un libro, a ver, estructuralist. Sí, miren, sí, tiene este librito que salió recién. De hecho, estaba dudando si iba a usar este libro o el de este Blecker y Setterfield para este curso. Este sí es bien loco, ¿verdad? Así, solo de paso, ¿no? Aprovechando.
Este señor Peter Scott, justamente lo que hace, déjenme ver un ejemplo. Sea, este señor Peter Scott mete o sabe combinar optimización intertemporal con teorías heterodoxas. Sí, ahí está justamente discutiendo el tema de de la optimización intertemporal del consumo. Veamos si tiene algo de Caldor aquí mismo, que hace unos... Creo que sí. Sí, creo que él ya tenía algo aquí en este libro, yo no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Pues verán, pero esa sería la idea, ¿no? Caldor solo. Vean, aquí mezcla un Caldor solo y hace un... O sea, este señor Scott sí es medio rayado, o sea, él sí mezcla todos contra todos, ¿no? O sea, como sin piedad. En fin, no les aburro mucho. Entonces, veremos, simplemente les recomiendo este librito para quien quiera meterse a decir cómo combino macro heterodoxa con optimización intertemporal. Pues les recomiendo full este librito, ¿no? Structuralist Behavioral Macroeconomics, del señor Scott. Sí. En fin, pero bueno, eso es una curiosidad. Entonces, como les decía, lo más seguro es que alguien, seguramente este mismo señor, este señor Scott, ya hizo algo parecido, en donde cada S estaría definida de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, no. ¿Ustedes creen que el problema de optimización de los trabajadores será igual al de los capitalistas? No. A ver, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Porque un bien neoclásico, bien ortodoxo diría, no, pues si son individuos, van a aplicar el mismo problema de optimización. Tal vez lo que cambie serían los stocks iniciales, pero, o sea, ¿qué cambiaría? Me dicen que cambiaría y capaz que sale artículo de ahí, ¿no? Tesis, el doctorado, qué sé yo. Mayor apalancamiento, esa capacidad de instrumentos financieros. Claro, participación en mercado de valores, ¿no? Sí. O sea, los capitalistas tienen muchas más posibilidades de ponerse a jugar y especular, incluso con recursos que no necesariamente son suyos, ¿no? Sí. En cambio, un hogar trabajador seguramente tendrá acceso a un crédito básico y, claro, la tasa de interés va a estar en su cabeza, pero sería más bien como simplemente un costo financiero, ¿no? Que está ahí mes tras mes, ¿no? Entonces sí da para pensarle más. Pero bueno, eso dejémoslo para capaz de algún día yo mismo, bueno, lo que sea. El caso Compass es entonces que podemos notar que esta tasa de ahorro en realidad encierra la distribución del ingreso, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ponerle unos supuestos adicionales a esta formulación para ver qué nos sale, ¿no? Entonces, siguiéndoles a Blaker y Setterfield, para simplificar la exposición, vamos a poner algunos supuestos. Por ejemplo, vamos a asumir que la productividad del trabajo se mantiene constante, por tanto, el crecimiento de la Q va a ser cero, o sea, no crece la productividad. Ya es para que se quede un poquito más simple las ecuaciones nomás, ¿no? Entonces, con eso recordarán ustedes que la tasa natural, ¿sí? Era Q más N, ¿no? Pero vamos a quitar la Q para hacer la cosa un poco más simple. Entonces, vamos a asumir que la tasa natural coincide con la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, ¿ya? No es que no se pueda hacer con la Q, el problema es que si quisiera que quede la Q, las ecuaciones empiezan a hacerse más y más grandes y no quiero que se complique mucho, la verdad. No está por ahí el argumento central. Igualmente, vamos a asumir algo que hemos hecho antes. Asumimos que el uso de capacidades se queda igual a un nivel normal. La U no se va a mover. ¿Ya? Y si juntamos todo esto, ¿qué vamos a obtener? Bueno, una cosa que ya conocíamos, ¿no? La relación capital-producto, UN, K sobre Y, tampoco es novedad. Ahora, con respecto a la inversión, ¿sí? Vamos a plantearnos cosas muy generales, ¿no? Con respecto a la inversión, eh, de hecho, verán, con respecto a la inversión, no vamos a meter función de inversión. ¿Se acordarán ustedes que había una función de inversión en el modelo de Harrod? ¿Sí? En este caso no vamos a meter eso, sino que va a ser bien general. Simplemente vamos a asumir o definir, ¿no?, la inversión como el resultado de una tasa de acumulación, ¿de acuerdo? Que sería la G. Vamos a quitar la depreciación, ¿sí? Y de paso asumimos que los planes de inversión se cumplen totalmente, ¿ya? O sea que la G coincide con la expansión del capital instalado, nada más. O sea, cosas que hemos visto antes, ¿no? O sea, básicamente la inversión va a significar que del capital que está instalado, los capitalistas quieren que crezca a un ritmo G.
G es la tasa a la que se busca que crezca el capital, y se asume que esta G coincide con el crecimiento del capital, o sea, se cumple la inversión, se cumplen los planes de inversión. ¿Ya? Nada del otro mundo. Ahora, si esta A1 es constante, ¿de acuerdo? Y de paso, si la UN es constante, entonces cuando yo haga la log diferenciación de la ecuación que está acá, ¿qué me va a quedar? O sea, ¿qué va a suceder si yo saco de aquí log diferenciación con todos estos supuestos? ¿Qué debería quedar, compas? Ya a estas alturas ya. Entonces he dicho que la 1 es constante y el UN es constante. Entonces, ¿qué pasaría cuando haga log diferenciación? Bueno, del lado izquierdo cero, ya. Ok, paso a paso. Del lado derecho, el UN no se mueve, ni le tomamos en cuenta. ¿Cuáles van a cambiar? K gorro menos Y gorro, ¿verdad? Eso entonces es equivalente a decir que al ritmo al que crezca el capital también va a crecer la producción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es igual simplificar, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos asumiendo que el crecimiento del capital, ¿de acuerdo? Va a coincidir o va a ser equivalente al crecimiento de la producción. ¿Ya? Entonces ya es igual a G. Sí, entonces son supuestos simplificadores. Podríamos ponerle cosas más complicadas que hemos visto en otras clases, pero la idea es concentrarnos en la tasa de ahorro. O sea, ver hasta qué punto la tasa de ahorro y la distribución del ingreso permiten resolver el primer problema de Harrod. O sea, ese es nuestro único objetivo. Por eso es que estamos simplificando bastante, ¿no? Entonces, en resumen, estos supuestos de aquí son para asegurarme que la producción va a crecer al mismo ritmo al que crece el capital. ¿Sí? Ambos van a crecer al mismo ritmo. Ya. Ahora, nosotros, ya de clases pasadas, sabemos que la tasa de empleo es constante cuando coincide la tasa efectiva de crecimiento y la tasa natural. Sí, eso ya sabemos. O sea, el momento que la economía crezca al ritmo de la tasa natural, la tasa de empleo se queda constante, por definición. Esa era la definición de tasa natural. Si juntamos todo lo anterior, ¿qué significaría? Si yo quiero que Y sea igual a YN, ¿verdad? Por el lado de Y que habíamos dicho hace unos instantes, que la producción va a crecer al mismo ritmo al que crece el capital. Entonces, esta Y tiene que ser igual a G. Y por el otro lado, la tasa natural, recuerden ustedes que hace unos instantes asumimos que el crecimiento de la productividad es cero. Entonces, resulta ser que la tasa natural solamente tiene que ser igual a el crecimiento de la oferta de trabajo. Entonces no hay mucho a dónde irse, ¿no? O sea, para que la tasa efectiva coincida con la natural, necesitamos que el capital crezca al mismo ritmo al que crece la oferta de trabajo. ¿Sí? O sea, ahí sí ya es una consecuencia lógica, ¿no? Sí. Eh, Disculpen tanta vuelta, ¿no? Pero es básicamente para saber cada uno de los supuestos que están dentro de los modelos, ¿no? O sea, siempre es mejor eso, ¿no? Siempre es bueno saber cada supuesto que está aquí, ¿no? Entonces ya saben que los supuestos son: no cambia la productividad, la relación capital-producto es constante, no cambia el uso de capacidad instalada, etcétera, ¿no? Sé que es muy improbable, pero básicamente cuando uno sabe los supuestos, uno después tiene la esperanza que a cualquiera se le ocurra una idea de ¿y qué pasa si cambia el supuesto y cree su propio modelo? Muy improbable, pero no imposible, ¿no? Quién sabe, algún día están aburridos de la vida y se ponen a modelizar. No, no lleguen a ese punto de aburrimiento, mejor, no, eso sí es. ¿Qué hacen cuando se aburren? A ver, paréntesis rápido. No hay tiempo de aburrirse. Ah, me gusta esa actitud. Me gusta esa actitud. No hay tiempo de aburrirse. Sí. Solo tiene 24 horas del día. Eh, ¿Qué dirían qué dirían los estoicos, a ver, antes? Sí, a veces los estoicos dirían que no es que nos falta tiempo. A ver, quién sabe cómo sigue. A ver, no, oído. No es que nos falta tiempo, es que lo desperdiciamos mucho. O sea, es bien malditos, ¿no? No digo que sea su caso, no digo nada. Ni sé cómo serán sus vidas, ni me interesa, la verdad. Sí. Entonces, según los estoicos de ese rato que están viendo una peli, podrían estar estudiando. Ese rato que estás, bueno, durmiendo no, porque si duermes menos de 7, 8 horas empiezas a morirte, así que ese no. Esa no, mientras uno duerme está un asiático estudiando.
Sí, no sé por dónde salen, ¿no? Chinos e indios por todo lado. O sea, por cada aplicación que tú mandes a una universidad, imagina que hay 10 chinos y 10 de la India, mínimo, bajito, todo. Sí, sí, sí. No sé si les conté que una vez un estudiante chino me escribió por un artículo que yo publiqué hace un tiempo. Sí, me decía, estamos aquí estudiando a Marx y nos interesa su modelo y todo. Chino, chino. Claro, yo le mandé el artículo porque decía, pues que no tengo acceso gratis al artículo, así que ya, tomé el artículo. Pero en China, o sea, y después conversé bien, yo tengo ahorita unos exalumnos que están en China, de la Universidad Central, están haciendo la maestría ahorita ya. Y claro, ellos cuentan que allá están estudiando todo lo que uno aquí cree que no se estudia, ¿no? Entonces dicen, aquí no se estudia esa economía clásica, marxista, pero, o sea, ya resulta que estudian full esas vainas. Sí, o sea, no sé, creo que ellos, es otra lógica, o sea, es otra lógica, los chinos. Ya. Sino que también es jodido, por ejemplo, cuando quieren entrar a la universidad, no sé si han oído, el ritmo de competencia es brutal, o sea, tienen que rendir unos exámenes que básicamente definen el futuro de la familia. O sea, digamos que son de una comunidad rural, ¿no? Que hay muchas comunidades rurales todavía en China. Va el hijo a dar las pruebas de ingreso a la universidad, pero compite con 1000. Ah, salvaje. Si no entró, se acabó. Tiene que inmediatamente ponerse su negocio, ver cómo saca plata. O sea, ya se acabó. No hay tiempo que perder. Así es. Sí. Aquí los latinos más bien somos. Tienes 29, 30 años, todavía estás joven. ¿Se han oído eso? Todavía. Todavía estás joven. ¿Crees que todavía tienes vida por delante? Eso, recién empieza la vida. Cuando resulta que tienes gente de 27, 28 años que acabó el PhD. Sí, entonces uno. Es lógica. No digo cuál está bien o está mal, solo digo que. No, no. Sí, verán, alguien que estudie matemáticas, por ejemplo, pasado los 30 ya empiezan a verle que está empezando a envejecer, ¿no? O sea, ya pasado los 30 ya no esperan mucho de esa persona. Sí, no, no siempre, no, pero la mayoría de veces. Sí, sí. No, el mundo allá afuera es cruel. Obviamente estoy yéndome al extremo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué les hablo de eso, no quiero desmotivarles mucho. A ver. Ah, eh, les desmotivo más. Sí, les desmotivo más. Ya, por último, estudios que importan. Hace 10 años debiste comprar bitcoins. Eso sí desmotiva. Eso sí duele. Sobre todo para los que sí estuvimos alguna vez metidos en eso y nos hicimos los idiotas. Sí, a eso sí duele. Sí. Debiste haber comprado un terreno en vez de estar ahí jugando en el kinder. En vez de estar comiendo, en vez de estar comiendo tierra. Con que no estén comiendo tierra ahorita, ya. Ahora ya no comen tierra, ahora comen otras cosas. En fin, sigamos con ya. Sigamos, ya. Ya nada. Ok, entonces, y solo para terminar, ¿y no les pasa que a veces cuando estudian el posgrado recién sienten que están estudiando en serio? ¿Qué pasaste haciendo? ¿Qué pasaron haciendo todos los años del pregrado? Comiendo tierra. No, sí lo has sentido, ¿no? La mitad ya no se acuerda. En confinamiento se graduaba. Qué triste. Se graduó solito ahí. El birrete virtual y toda la cosa. La ceremonia virtual. Aquí es bien linda la ceremonia. De hecho, por ejemplo, cuando yo me gradué del doctorado, me pusieron la capa. ¿Qué son? Ni en el doctorado. En muchos lados en Europa no ponen la capa. En Europa no suelen poner la capa en muchos lados. Ni en el doctorado. No, no.
Bueno, depende de la universidad, ¿no? Si es Cambridge. Ah, yo estaba, no, es que, verán, ustedes cómo se van a graduar supuestamente de Master Disque, ya. Le ponen el birrete y no sé qué, algo así, pero no estoy seguro. En cambio, en el doctorado era toda la capa, que el sombrero y todo un relajo, yo cosa que sudaba, pero como imbécil. Ni modo que menos, ¿no? Depende en dónde, ¿no? En otros lados quitan mano. Sí, sí. La virtualidad le dejó así el contra. Bueno. Bueno, para no discriminar a los que están viendo el video, sigamos, ¿ya? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que se dé la igualdad entre tasa efectiva y tasa natural, capital debe crecer al mismo ritmo que oferta de trabajo por los supuestos anteriores, ¿no? Ahora, vamos a también plantearnos, ¿ya? Que, o bueno, sabemos, de hecho, más que plantearnos, sabemos que existe equilibrio entre ahorro e inversión si la tasa efectiva coincide con la tasa garantizada, ¿no? Eso también ya no es novedad. ¿De acuerdo? Ahora, si recordamos que la tasa garantizada es esto, ¿verdad? ¿Qué podemos plantear? Entonces, veamos si es que entendemos este resultado sin hacer mucha vuelta. Entonces, miren, por el un lado estaba fácil, ¿no? O sea, por un lado dijimos, si ponemos algunos supuestos, capital y oferta de trabajo deben crecer al mismo ritmo para que igualemos la tasa natural, o sea, la tasa de empleo se quede constante. Por el otro lado, en cambio, si yo quiero que esta YW, que es la tasa garantizada, coincida con la tasa efectiva, tienen que pasar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas nomás tienen que suceder? Veamos si podemos deducir. Ya, a ver, me llevo esto de acá. Ya. O sea, ni digan virtual, yo pasé dando clases virtuales como imbécil, ¿verdad? Pues es que ahora ya no me afecta. Pues es que puedo dar clases asumiendo que ustedes ni existen, o sea, yo sigo, ¿no? O sea, sí se han fijado, o sea, cómo creces. No, no es triste. ¿Por qué? ¿Sabes que es triste pensar que detrás de nosotros han muerto como 100.000 millones de seres humanos? No sé por qué cosas de la vida, estábamos hoy día conversando, y alguien planteó, ¿cuántos seres humanos habrán muerto hasta ahora, desde que existe el ser humano? O sea, desde que Sapiens. Entonces parece que son 100.000 millones, decía ChatGPT. Imagínate cuánta gente que estuvo sentada en esa mesa ya se murió. Y ahora estás tú ahí, especialmente aquí. A mí me gusta pensarlo con el dinero. Imagínate cuánta gente que usó esas monedas o billetes que tienes ahora en tu mano, ya marchó, ya murió. Sí, y sigue flotando, ¿no? El dinero sigue fluyendo. Sí. Disculpa, lo que pasa es que recién terminé de leer las meditaciones de Marco Aurelio y a cada rato habla de lo mismo, ¿no? Imagínate que todos se mueren. Sí. ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Ah, eso estuvo en manos de Stalin. ¿En qué? Y eso asumiendo manos, ¿no? Es como los teléfonos. ¿En dónde nomás estarían estos teléfonos? Voy a hacer un comentario que solo es ilustrativo, ¿no? En- Piensa en dónde nomás ha estado tu teléfono. Ah, en el baño. Ya, bueno. Yo creo que ha estado en peores lugares. Bueno, no sé si decirles peores, pero sí. He visto muchas damas y sé dónde los llevan. Sigamos, sigamos. Ya, perfecto. Dios mío. Sigamos. A ver, avancemos con esto mejor. Bien, entonces queremos hacer esta igualdad, ¿no? Queremos ver hasta qué punto podemos igualar tasa efectiva, tasa garantizada, ¿no? Por el lado tasa efectiva, yo sé que la producción debe crecer al mismo ritmo que el capital, ¿ya? Por el lado de tasa garantizada, sabemos que esto era S
UN sobre A1. ¿Ya? ¿Qué toca hacer? ¿Qué tocará hacer ahora? Está facilito esto. La S, ¿no? Nosotros habíamos visto hace apenas unos instantes que la S era una función de la participación salarial, ¿no? SR menos SW por pi más SW. Entonces, resulta que G es igual a S, perdón, bueno, todo esto, ¿verdad? Sí, a todo esto que hemos dicho que es la tasa S, ¿ya? Por UN sobre A1, ¿no? No hay mucha magia ahí. Ya. Entonces, básicamente, ¿cuál era el lío? ¿Cuál era el problema que planteó Harrod? El problema era, no había razón para que esto se iguale. Entonces, ¿qué dirán ustedes? ¿Cuál es el factor que va a permitir que esto se iguale? Según Calder. ¿Qué dicen? De todos los términos que está acá, ¿cuál es el término que se va a ajustar para permitir la igualdad? Entonces no afirman nada. Oh, eh, no, son unos tramposos, especialmente el profe. Ay, Dios. ¿Qué dicen? ¿Cuál variable se ajuste? ¿Ah? SW. ¿No será que SW depende de la miseria de los trabajadores? Sí, sí, la participación. Sí. La participación es la que se va a ajustar. La distribución del ingreso. Sí. Hagan de cuenta que SR y SW dependen de las condiciones de cada uno. Condición de los trabajadores de miseria, casi no ahorran nada, ahorran poquito. Los capitalistas pueden ahorrar más, ya, porque tienen más ingresos, lo que sea. Este aún es tecnología, no se topa. UN es uso de capacidades, no se topa. Entonces, la única opción es la distribución del ingreso. Entonces, esta distribución del ingreso se supone que es la que debería permitir que se dé la igualdad. ¿De acuerdo? Justo lo que dice aquí, ¿no? Entonces, para que la tasa natural coincida con la tasa garantizada, o sea, ya para igualar todito, o sea, esta YW con la YN, ¿ya? La participación capitalista debe ajustarse, ¿ya? ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues miren, para que se dé esta igualdad, ¿qué debería pasar? La G, ¿sí? Debería ser reemplazada por N, por lo que hemos dicho acá, ¿verdad? Entonces aquí reemplazo y en vez de la G tendríamos la N, ¿sí? Y luego iba a hacerlo, pero creo que es bastante claro, ¿no? Solo hay que despejar la participación, o sea, despejamos pi, ¿sí? Entonces, o bueno, hagámoslo rápido, queda en el video. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues quiero que se iguale ahora la tasa garantizada con la tasa natural, ¿no? Pues para que se dé esa igualdad, G tiene que ser igual a N y N a la vez tiene que ser igual a todo lo que está acá, ¿no? SR menos SW por pi más SW sobre A1 por UN. Este A1 que divide pasa a multiplicar, sería A1N igual. Este UN que multiplica pasa a dividir. ¿Ya? Entonces acá pasa acá. SR menos SW por pi más SW. O sea, hay que despejar pi, ¿no? Entonces este que está aquí sumando pasa a restar. Sería A1N sobre UN menos SW. Y de una vez todo esto que multiplica pasa a dividir. 1 sobre SR menos SW. Y eso sería el pi. Ya. Acomodando términos, debería quedar esto que está acá. Veamos si queda, ¿no? Entonces, pi estrella igual. Bien, entonces aquí tengo UN por SR menos SW. Ya, por ahí no hay novedad. Y uno por lo que está aquí. Lo que está acá sería A1N menos SWUN, que asumo es lo que está aquí, ¿no? A1N menos SWUN. Sí, sí, salió. ¿Ya? Entonces, esta sería finalmente la distribución del ingreso, ¿sí? Que permitiría la igualdad entre tasa natural y tasa efectiva, ¿no? Entonces, ya mejor quedó ahí.
Ahí quedó registrada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hicimos fue, básicamente, de esta igualdad, reemplazamos la g por la n y despejamos el pi. ¿Sí? Nada más. Listo. Entonces, llegamos a esta conclusión, ¿sí? Que si la distribución del ingreso llega a tomar este valor, entonces ya se garantiza que el primer problema de Harrod tiene solución. O sea, ya vamos a igualar todas las tasas, ¿no? La tasa efectiva, la tasa natural y la tasa garantizada. Claro, aquí viene una discusión y es, ¿qué me garantiza que a largo plazo voy a llegar a esa distribución del ingreso? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes se acuerdan en el modelo de Goodwin, la distribución del ingreso fluctúa en forma cíclica. Entonces, no hay una razón per se, al menos con lo que hemos planteado hasta ahora, como para decir, es que tenemos que llegar a este valor. ¿Sí? Entonces, eso de la estabilidad de este valor todavía está discutiéndose, ¿no? O sea, eso lo veremos luego. Pero bueno, entonces, entonces sí está más o menos claro cómo hace Caldo para resolver el problema de Jarro de primero, ¿no? Entonces, en resumen, distribución del ingreso se ajusta y con eso se igualan todas las tasas, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, todo lo demás son datos, ¿no? A1, N, SW o N, todo son datos. ¿Ya? Y claro, aquí pueden también ver lo vital que es el supuesto de que la tasa de ahorro de los trabajadores sea baja, porque solo si es que tengo ese supuesto, yo puedo garantizar que este valor me va a quedar positivo sin ningún problema, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más podemos sacar? ¿Ya? Entonces, bueno, siguiéndoles a Blecker y Setterfield, ¿ya? Eh, ¿Qué podemos decir, no? Entonces, estos señores plantean que la relevancia de la formulación de Caldor requiere también de algún mecanismo de ajuste, ¿no? O sea, ahí viene el tema de cómo nos garantiza este modelo la estabilidad, que es el segundo problema de Harrod, ¿no? Entonces, verán, sin entrar en detalles, porque esto sí, ya nos alejamos un poco de lo que buscamos. En el artículo de Caldo, sí, el artículo que ustedes vieron, ahí se habla un poco de qué mecanismos de ajuste podrían permitirnos llegar a esa distribución del ingreso, ¿sí? De hecho, Blecker y Setterfield se toman el tiempo para hablar, por decir, de políticas monetarias, políticas fiscales, o sea, podría intervenir el gobierno, ¿no? Para llegar a alcanzar esa distribución del ingreso, ¿ya? Eh, Ahora, esa distribución del ingreso, ¿sí? Evidentemente tiene que ser flexible. También puede permitirse con ajustes en el valor a largo plazo del salario real. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eh, de hecho, Caldor, ¿sí? En su artículo, asume que hay flexibilidad en el salario nominal y también en los precios a largo plazo. O sea, en pocas palabras, que el salario se puede ajustar hasta llegar a ese valor, ¿sí? O sea, no quiero, repito, entrar en los detalles porque ya tenemos full por revisar, pero la idea va por ahí, ¿no? O sea, que puede haber una participación del gobierno para que existan mecanismos de ajuste y también se puede ajustar el salario real por medio de ajustes del salario nominal y ajustes de los precios. Sí, y eso podría permitir que la distribución del ingreso llegue a ese valor de equilibrio. Y de hecho, si nosotros nos fijamos con los resultados que hemos obtenido, se puede obtener el salario de equilibrio. Sí, o sea, si nosotros nos fijamos, recordemos que teníamos la participación, a ver, de una vez, no, saquemos las dos, porque se puede sacar salarios y también tasa de ganancia. Entonces saquemos estos dos, ¿ya? Listo. Entonces saquemos salario y tasa de ganancia de equilibrio, ¿no? Ya, entonces, para el salario real, recuerden que el salario real, ¿de acuerdo? Se podía analizar de esta forma, ¿no? A ver, primero vamos por la participación de los trabajadores, ¿no? Uno menos pi, recuerden que era la participación de los trabajadores, cuánto se llevan los trabajadores respecto al producto, ¿sí? Recordarán a ustedes que también teníamos una variable que era la productividad laboral, ¿sí? Cuánto se produce versus cuánto se emplea de trabajo. Entonces aquí me quedaba, justamente puedo despejar el W y me va a quedar uno menos pi. Esta y que está dividiendo pasa a multiplicar y la L que multiplica pasa a dividir y ahí me queda la productividad. W igual a uno menos pi por la productividad del trabajo. Y esta ecuación es la que está acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es en esta ecuación reemplazar el valor que acabamos de obtener, ¿no? El óptimo. ¿Sí? Entonces, tengo la distribución del ingreso óptima y con eso obtengo el W, no óptimo, perdón, de equilibrio, ¿no? Bueno, de largo plazo, digamos, ya el de largo plazo. Y ahí me quedaría el doble estrella de largo plazo.
¿sí? Entonces no hay mucha novedad ahí. Básicamente es simplemente tomar esta distribución del ingreso para después sacar el salario real y también para sacar la tasa de ganancia, ¿no? La tasa de ganancia aún más, ¿no? Si ustedes recuerdan que la participación capitalista era R por K sobre Y, ¿sí? Y recordamos que A1 era igual a U, ya de una vez U normal K sobre Y. Entonces uno podía plantear que esto es R por A1 sobre UN. Entonces puedo despejar la tasa de ganancia, ¿no? Entonces la tasa de ganancia sería igual a pi por UN sobre A1. Pues lo que me tocaría hacer es simplemente reemplazar la distribución del ingreso de equilibrio de largo plazo y tendríamos también el valor R de largo plazo. Sí, o sea, en pocas palabras es como quien dice, si defino la distribución del ingreso que permite igualar tasa natural y tasa garantizada, ¿verdad? Ya sale todo. Sale la tasa de ganancia, salen los salarios. Sí, o sea, en definitiva se define todita la distribución del ingreso. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje en estas ecuaciones. Ok, todito eso también está en el notebook, así que de una vez carguemos el notebook hasta la ecuación 55. Ok, entonces ese es más o menos el mecanismo, ¿no? Se define la distribución del ingreso, se define el salario real, se define la tasa de ganancia. Y de nuevo, ¿no? O sea, esto podría entrar en conflicto con otras teorías en donde hemos visto que estas variables pueden ser cíclicas o pueden tomar unos valores que dependen, por ejemplo, en el modelo clásico, ¿no? El modelo clásico marxista, el cierre 3 sobre todo, cuando entraba la tasa de empleo, ¿sí? O sea, todos esos mecanismos de ajuste ni hemos mencionado aquí. Ok, ahora, hagamos unas observaciones, ya para ir cerrando esta cuestión de calma. Entonces, en resumen, la formulación de Caldor que les acabo de mencionar implica que la distribución del ingreso, ¿de acuerdo? Resumida en la variable pi, debe ajustarse. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta tasa de ahorro, la S, sea tal que permite igualar tasa natural y tasa garantizada, ¿sí? Y esto se diferencia del modelo de Solow, donde en cambio en Solow habíamos dicho que lo que se ajustaba era la relación capital-producto, ¿sí? Entonces, ya con eso está un poco más claro cómo alcanzamos la igualdad, ¿no? O sea, en resumen, si recordemos esto era yn igual yw, yn le hemos asumido solo la n, yw era s un sobre a1. Entonces, si tú quieres ajustar por el lado de a1, estarías en el modelo de Solow, ¿sí? Y ahí tienes que asumir la flexibilidad entre capital y trabajo. Y en cambio, si es que lo que tú quieres es el ajuste a través de la tasa de ahorro. Ahí en cambio tendrías la cuestión de Caldor y aquí lo que se ajusta es la distribución capitalista, la participación capitalista, o sea, la distribución del ingreso. ¿Ya? O sea, son dos visiones alternativas. ¿Cuál tendrá la razón o no? Ya eso depende. Incluso podrías aquí, se me ocurre que se podría hacer incluso una cuestión ya más econométrica, ¿no? ¿Cuál de estos factores es el que permite el ajuste entre tasa garantizada y tasa natural? ¿Sí? O sea, uno podría hacer un análisis ya más econométrico para ver cuál de estas dos es la que se ajusta. Ahora, al respecto, Caldor tiene algo, no lo puse en las láminas, es solamente información extra. Este señor Caldor tiene algo que se conoce como los hechos estilizados. ¿Alguien ha oído este término? ¿De qué se trata esto de los hechos estilizados? Eh, Son como hallazgos pasados en la literatura. Ya. Claro, más o menos los hechos estilizados son ciertos patrones que uno más o menos cree que los datos cumplen a partir de la literatura, ¿no? Entonces, Caldor, entre el montón de cosas que hizo, él también dijo, parece que hay ciertas variables que se mantienen constantes en el tiempo. Sí, entonces Caldor tenía el argumento de que, por ejemplo, esta variable A1 es más o menos constante. Ya viendo los datos, ¿no? O sea, Caldor se puso a ver los datos y a criterio de él, en su época, con los datos que él tuvo, decía la A1, esta relación capital-producto como que es constante y por ende no tiene mucho sentido pensar en la sustitución trabajo-capital. Y por eso es que él más bien se lanza por el tema de la distribución del ingreso, ¿sí? Pero claro, esto estamos hablando de hace años, entonces ahora ya la cosa es más complicada. Y repito, hasta se podría hacer una tesis más econométrica, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿cuál es el factor que permite que
tasa efectiva y tasa natural y tasa garantizada se igualan, si es que se igualan, ¿no? Ok, pero bueno, ya eso es más un resumen. Otra cosa, ¿no? Noten ustedes que, y esto lo menciona Blecker y Setterfield, ¿no? Con los resultados que acabamos de ver, Kaldor está haciendo una suerte de reversión de la causalidad clásico marxista, ¿sí? En el modelo clásico marxista, y más que nada en el neomarxista, ¿sí? Pensemos en el modelo de Goodwin. En el modelo de Goodwin, recuerden que la distribución del ingreso, por ejemplo el PIB, dependía de la lucha de clases. ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, presa-depredador, por ejemplo, lucha de clases. Entonces, ¿qué pasa? Que esta variable tenía un comportamiento cíclico, ¿sí? Tenía un comportamiento cíclico debido a esa lucha de clases. O si tomáramos otra versión del modelo clásico marxista, tiene un factor exógeno como su determinante. ¿Sí? Podría ser exógeno, incluso el salario real, si ustedes se acuerdan. Ese era el cierre uno, por ejemplo. En el cierre uno asumíamos simplemente salario real exógeno por temas de subsistencia, por ejemplo. Entonces, miren, ¿qué está haciendo Caldor? Entonces, a diferencia de estos señores, lo que Caldor dice es no, la variable phi es más bien endógena. O sea, es la que se va a ajustar. O sea, esta es la que va a depender de los factores que acabamos de sacar. Sí, o sea, es esta de acá, ¿no? O sea, es endógena. O sea, la participación, la distribución del ingreso va a depender de estos factores para permitir alcanzar el equilibrio a largo plazo. ¿Sí? Entonces también es como que Caldo representa un cambio en la causalidad, ¿no? O sea, mientras clásicos y marxistas te dicen, esta variable es exógeno, depende de factores externos o de la lucha de clases, Caldor te dice, no, es al revés, más bien esta variable es la que se ajusta para permitir el equilibrio macroeconómico general, ¿no? De la YW y la Y. ¿Ok? Son sutilezas, ¿no? Son detalles. ¿Ya? De todas formas, como ustedes ven, también algunos resultados de Caldor son similares a los resultados clásico-marxistas, tal vez hasta un poco más generales, ¿no? De hecho, verán, un resultado jodido del modelo de Caldor, ¿sí? Que nosotros lo podemos ver, vamos a las ecuaciones, ¿ya? Tiene que ver con qué pasa con el crecimiento económico, ¿sí? Si nosotros empeoramos la distribución del ingreso. Tomemos, por ejemplo, esta ecuación. Aquí está la G y el pi. Pregunta. Si hacemos que los capitalistas se lleven más del producto, o sea, si aumenta el PIB, ¿qué pasará con el crecimiento económico? Aumenta, bajo el supuesto, si ustedes ven, el PIB está acompañado de esto, ¿no? Y recuerden que estamos asumiendo que cero es mayor a SW. Entonces, en el modelo de Caldor sucede que toca aumentar la desigualdad, ¿sí? A favor de los capitalistas para que la economía crezca full. ¿Qué economista les suena a ustedes con este argumento? ¿Qué economista decía, al menos en las primeras etapas del crecimiento hay que aumentar la desigualdad para que la economía crezca? Kuznets. ¿Han oído de la curva de Kuznets? No de la ambiental, la de verdad. No, o sea, no esté mal, no está, me parece chévere el tema ambiental y todo, no es que no. También me gustan los arbolitos y eso. Pero, pero Kuznets no planteó el tema ambiental. ¿Qué decía Kuznets? O sea, digamos, a ver, ¿qué decía este señor Kuznets? Un segundo, disculpe. ¿Se acuerdan qué decía Kuznets? No, repito, no el ambiental, sino Kuznets. El padre, uno de los padres de las cuentas nacionales, por cierto, ¿no? La curva de Kuznets. La hipótesis, de hecho, es bien intuitiva, ¿no? No digo que esté correcta o incorrecta, pero es bien intuitiva. Entonces dice, ok, en las primeras etapas, supongamos que aquí está el PIB per cápita, por decir, ¿no? Entonces, en las primeras etapas del crecimiento económico, y supongamos que acá arriba está la desigualdad, ¿no? La desigualdad. ¿Ya? Entonces, supongamos un indicador tipo Gini o algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en las primeras etapas del crecimiento económico hay que aumentar la desigualdad para que el producto crezca, ¿sí? Eso básicamente bajo el argumento de si nosotros fomentamos la desigualdad y le damos esa plata a la gente que invierte, ¿qué va a hacer la gente que invierte? Literal, va a invertir, va a hacer que la economía crezca y por tanto aumentar el ingreso.
Y ya cuando la economía llegue a un punto máximo de desigualdad, ¿qué va a pasar? El crecimiento económico va a ser tan grande que va a empezar a incluir a todo el mundo. Y la desigualdad ya no va a subir más, sino que va a empezar a bajar. Y por eso es la forma de U invertir de Kuznets. ¿Sí? Entonces el argumento de Kuznets era ese, ¿no? O sea, en las etapas tempranas del crecimiento económico se tiene que fomentar supuestamente la desigualdad para que estos grupos de personas que son los inversionistas, los capitalistas, inviertan, hagan crecer la economía. Y luego la economía creció tanto que la desigualdad ya no va a crecer, sino que empieza a caer la desigualdad, porque ya es como cuando dicen el pastel es tan grande que ya alcanza para todos, ¿no? Sí. Pregunta, ¿han trabajado o han oído antes hablar de la curva de Kuznets, la ambiental? O la clásica o cualquiera, no sé si han trabajado en algún curso o por su cuenta. En la econometría no hemos hablado de eso. Nosotros. Ah, pero ya hicieron algo ya, ustedes, la ambiental supongo, con emisiones de CO2. Sí, la típica. Eh, he visto tantas veces ese trabajo, Dios mío. Eh, Claro, o sea, el argumento es bien interesante, ¿no? O sea, en las primeras etapas la economía contamina más, va creciendo la economía, contamina más, llega un punto en que la economía es tan grande y tan tecnificada que ya contamina menos, ¿no? Sí, la misma idea. Pero bueno, esa es la curva de Kuznets, ¿no? Entonces, pero la de verdad es con desigualdad, no, la original es con desigualdad. La original, la original. Yo no sé por qué los economistas nunca nos gusta usar la idea original y le hacemos nuestros cambios, ¿no? Pues, ¿se acuerdan de la curva de Phillips? Sí hablamos de la curva de Phillips, ¿no? Que era originalmente de salarios y después pasó a ser de inflación, ¿no? Pero bueno, ya. En fin, entonces, volviendo al argumento que está acá, ¿no? Uno podría plantearse, ¿sí? Incluso Blake y Setterfield también lo menciona, la posibilidad de que el modelo de Kaldor esté hablando de las etapas tempranas del crecimiento económico, etapas en donde hay que aumentar la participación capitalista para acelerar la acumulación de capital. Y si se acuerdan, esto se parece mucho también al modelo clásico marxista. En el modelo clásico marxista se decía algo similar. A los trabajadores hay que explotarles más para que los capitalistas tengan más ganancias y con esas ganancias adicionales puedan invertir y hacer crecer la economía. ¿Ok? Y de hecho, vamos al caso extremo. ¿Qué tal si los trabajadores no ahorraran nada? ¿Qué pasaría con las ecuaciones que hemos obtenido? O sea, veamos de nuevo la ecuación de crecimiento. ¿Ya? Sí, entonces, supongamos que tenemos un caso extremo donde los trabajadores no ahorran nada. O sea, todo lo que se ahorra el trabajador se va. Entonces, ¿cómo queda la G? La G sería igual. Veamos, ¿no? A ver, SR se va. Pi, UN sobre A1. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, se va el SW. Solo quedaría SR por pi, por UN sobre A1. ¿Ya? Ahora, recordemos una vez más que la participación de las listas era RK sobre, perdón, sobre Y. Y que A1 era igual a UNK sobre Y. ¿Para qué haciendo esto? Porque notarán entonces que si yo sé que pi es esto, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? O sea, pi sería igual en vez de r, que hablo en vez de r, en vez de ky, sería a1 sobre un, ¿no? Sí, sí me va a entender, ¿no? O sea, esta recuerda implicación capitalista, RK sobre Y, relación capital-producto, capital utilizado sobre producto. Entonces, K sobre Y, reemplazo, me quedaría 1 sobre UN, y este pi le puedo reemplazar acá. Pues, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar SR, ¿verdad? UN sobre A1 por pi, y el pi es R a 1 sobre UN. Entonces se va a ir el A1, se va a ir el UN, y entonces al final, ¿qué quedó? Que G es igual a SR por R. ¿Cómo se llamaba esta ecuación? Esto ya vimos en su momento. Sí. Sí, es la tasa de acumulación, pero tenía un nombre particular esta ecuación. ¿Sí vieron de dónde salió, no?
Sí, o sea, básicamente asumimos que los trabajadores no ahorran, solo ahorran capitalistas. Ah, la ecuación de Cambridge, perfecto. Sí, entonces, en el caso particular, cuando tomamos el modelo de Caldor y borramos a los trabajadores, asumimos que los trabajadores no ahorran. Resulta ser que todo este enfoque que acabamos de hacer del modelo de Caldor es equivalente a el enfoque clásico marxista, porque este de aquí recordarán era la ecuación de Cambridge. ¿Qué tenía de interesante la ecuación de Cambridge? Más que el nombre. Recuerden que lo interesante era que me está diciendo, si le acomodamos un poco, despejamos la tasa de ganancia, ¿sí? La tasa de ganancia iba a ser igual a G sobre SR. De hecho, para que sea exactamente la ecuación de Cambridge, tocaba reemplazar la G por N. Ahí es la ecuación de Cambridge. ¿Ya? Recuerden que la G era igual a N cuando asumíamos que la productividad se mantiene constante. ¿Ya? Entonces ahí sí, esta sí es la ecuación Cambridge. ¿Qué decía esta ecuación? Que la tasa de ganancia de los capitalistas no es que depende de productividades marginales, depende de cómo crece la oferta de trabajo y depende de la tasa de ahorro capitalista. ¿Sí? O sea, esta era una forma de decir que la teoría de la productividad marginal no es la que define las ganancias. ¿Sí? Esa era la parte interesante de la ecuación de Cambridge. Y algo tenía que ver con la controversia de los cambios, esta discusión de que el capital ni siquiera se puede medir, ¿no? Pero bueno, ya. Ok, entonces tal como dice en la lámina, entonces la tasa de ganancias se reduce a la ecuación de Cambridge que nosotros ya vimos antes. Ok, pues como pueden ver al final como que todo se conecta con todo, ¿no? O sea, no... Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es entonces recordar, ¿no? Cuando te preguntas, si hay un modelo que dice no ahorran los trabajadores, entonces tú puedes decir, ese supuesto no me gusta, ¿qué hago? Voy al modelo de Caldor y después veo del modelo de Caldor que puedo sacar, ¿sí? Entonces ya sabes que el modelo de Caldor es un ejemplo de modelo donde los trabajadores ahorran, ¿ya? Ahora, ¿qué les pareció hasta aquí? ¿Son razonable o no son razonable lo que hemos hecho? Sí. Nada de otro mundo, mera álgebra, ¿no? Ni siquiera hemos hecho ecuaciones diferenciales aquí. Muy aburrido, ¿ya? Demasiado. Y más aburrido porque resulta que hay un error lógico. Si alguien me cuenta qué error lógico encuentran en esta formulación, ¿qué será? Un par de puntos a alguno de los talleres. Ya, unos 5 puntos a un taller. A ver, 5 por 5 puntos a un taller, ¿ya? ¿Cómo serán esos talleres, Dios mío? Eh, ¿Qué error lógico encuentran en este modelo? Hay un error lógico. No, es una pena, porque hubieran leído las láminas, ya tenían 5 puntos. Sí. No, no, es que no es fácil. No es, bueno, ya después de decirlo se vuelve obvio, pero antes es difícil, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Verán, esto es algo que se conoce como la crítica de Pasinetti, ¿no? Pasinetti fue otro economista de la Escuela de Cambridge, italiano, que él encontró un error lógico en la argumentación que acabamos de plantear. Y verán, es bien lógico, de hecho, bien lógico. Entonces, ¿qué dice este señor Luigi Pasinetti? Verán, Pasinetti es otro que escribió un montón sobre un montón, varias cosas. Él se enfocó, de hecho, más en cambio tecnológico, pero de paso, entre muchas cosas, le dio por criticarle a Caldor, ¿ya? Y dice, a ver, está chévere el argumento de Caldor, pero hay un pequeño problema. Si los trabajadores ahorran parte de los ingresos, entonces deberían poseer, bueno, si los trabajadores ahorran una parte de sus ingresos, entonces deberían poseer una fracción del stock de capital. ¿Sí o no? O sea, si yo ahorro, debería tener algún depósito, debería tener algún bono, debería tener algo del capital. Y más que nada, si es que tiene algo del capital, ¿qué debería recibir el trabajador? Beneficios, debería acceder a una fracción de las ganancias. Sí, lo que pasa es que en países como los nuestros, especialmente aquí en Ecuador, por ejemplo, se nos suena tan raro, ¿no? Pero se supone que cuando tú depositas la plata, el banco debería ofrecerte una tasa de interés. Claro que suena tan raro aquí, pero... ¿Sí? Entonces, ¿qué se supone? Si los trabajadores ahorran, se supondría que parte de ese ahorro les permite volverse dueños de parte del capital y por ende también ganar algo, recibir algo de las ganancias. Entonces, es como que los trabajadores se vuelven mini capitalistas.
Claro que a ratos bien mínimo. O sea, ¿cuánto está la tasa activa aquí ahorita? Obviamente que hay diferentes versiones, pero en promedio, ¿cuánto estará? A ver, a ver, den bien, a ver, ¿cuánto estará ahorita en promedio? Tasa activa. La más simple, ¿no? A ver, la activa 9,48 y la pasiva, ¿cuánto está? O sea, quiero el spread. O sea, quiero la diferencial tasa activa y tasa pasiva. ¿Cuánto estará? General, no, la del Banco Central nomás. Y recuerdan que es el spread, ¿no? O sea, la diferencial entre tasa activa y pasiva. ¿Cuánto es el spread? Aquí en el Ecuador, más o menos. Entre 2 y 3%. ¿Perdón? Normalmente es entre 2 y 3%. ¿El spread o la...? El spread. Ya, ¿cuánto está activa y pasiva de una vez? Más o menos. Más o menos la activa puede estar en 8 y la pasiva puede estar en 6. Ahorita 5,50. Digamos, puede estar ahorita en 2,50 Seis. spread en este momento. Sí. Sí, pero Mm, 2,50 más o menos es el spread. Está bajando, pero ahorita es 2,50 más o menos. bueno, sí, está muy generoso. Sí, sí. Está activo, está. Bueno, ya son las generales. Sí, sí. Está muy generoso ese 6 y ese 8. Lo que pasa es que, claro, es demasiado abstracto este concepto cuando se lo ve muy general, ¿no? Usualmente, como en las tasas de activas, saben ustedes todo el tipo de créditos que hay. O sea, un microcrédito, ¿cuánto es la tasa? 25. Pues, oye, y digamos que, y pensemos en el depósito, y pensemos en el depósito más básico, no a plazo, sino un simple depósito. ¿Cuánto le pagan a un depósito? Un depósito, no 0,5. digo depósito a plazo, no, no una inversión, un depósito. 0,5. A mí me pagan un centavo diario. No sale de cinco, un centavo diario. No sale 5 años. No sale 5 años. Si de hecho uno descuenta gastos de mantenimiento de cuenta, a veces sale a pérdida. Depende de la cuenta también. Pero te digo, la que es cuenta, depósito, 2 puntos. Sí, ya aún siento que somos generosos, ¿eh? Sí, porque verán, algunas yo tenía así como $100, que en una cuenta que me olvidé. Me daba tanto chiste porque yo veía los reportes del banco, ¿no? Y cada día ahora tiene un centavo más, cada día, ¿no? Un centavo más, un centavo más. Después, no sé qué vaina de seguros, por ejemplo, ¡boom! Se cayó. Claro, sí. ¿Sí o no? O sea, y usualmente no lo ponen como tasas, es seguros, por ejemplo. Entonces después toca llamarle al banco, estarle ahí peleando, diciendo, yo nunca contraté este seguro. Ah, sí, le devolvieron. ¿Qué les dijo? Ah, le dijo, verá, yo soy estudiante de la Flaxo, necesito comer. Ay, bueno. No, pero chévere, gracias por el dato. ¿Quién habló? ¿Quién es Lenin? Yo hablé. Ah, chévere, muy amable, compa, gracias. Sí. Ah, me parece buenísimo. En fin, entonces, Va a depender de la inversión, ¿verdad? ujú. Pero esa inversión no depende de la expectativa de la beneficio también. O sea, como un círculo vicioso. Claro, o sea, si quisiéramos hacerle o sea, digamos, que si quisiéramos que esta SW realmente sea resultado de una optimización intertemporal, claro, entonces ahí tendríamos que decir, ok, para ciertas personas con ingreso bajo, digamos, ¿no? El máximo de rendimiento que pueden esperar de su depósito sería tanto. Entonces ahí se podría plantear un problema micro de ese estilo, ¿no? Diciendo que en cambio alguien que tiene muchos recursos puede aspirar a otro tipo de rentabilidad.
Sí, no puede ser, o sea, asumir una estructura heterogénea de tasas de interés para poder hacer una optimización. Sí. Ya pueden hacer su propio modelito y su artículo. De hecho, sería interesante porque se podría hacer dos tipos de empresas. Empresas. Verán, esto que les digo no es tan, no es tan mentira. Hace unos años viví una tesis de maestría de acá que hizo algo así. No me acuerdo si fue con créditos mismos. O sea, podrías pensar en microempresas, que obviamente están restringidas por el tema del crédito, ¿no? Entonces, estas microempresas tendrían un problema de optimización intertemporal. ¿Sí? Y en cambio, las grandes tienen otro tipo de problema de optimización. Entonces, ¿cómo las pequeñas deberían cooperar entre ellas para no sucumbir, para no terminar siendo aplastadas por las grandes? De hecho, verán, era una tesis sobre economía solidaria, pero utilizaba redes. O sea, era bien interesante, ¿no? O sea, cómo las pequeñas deberían cooperar entre sí, ¿no? Y si cooperar entre sí resultaba más rentable que pedir un microcrédito. O sea, se pueden hacer cosas. Pero bueno, no le demos mucha vuelta. El caso es que están de acuerdo que este es un error lógico de lo que acabamos de hacer hace un rato. ¿Qué estábamos haciendo hace un rato? Estábamos asumiendo que los trabajadores ahorran y no reciben nada por su ahorro, porque el único ingreso de los trabajadores, ¿cuál era? Los salarios. Entonces, ese es el punto que critica este señor Pacinetti, ¿no? Pacinetti dice, a ver, si los trabajadores ahorran, deberían tener un mínimo de rendimiento por su ahorro, si no, no estarían ahorrando. Claro, también, pues es que hay países y países, ¿no? Porque si yo les digo rendimiento por el ahorro en Ecuador, a veces ya tener un ahorro es bastante peor querer que rinda. O sea, sobre todo en la economía muy informal, ¿no? O sea, en otros lados decir ahorro para la gente significa comprarse un bono, por ejemplo. Sí, o sea, yo tengo un ahorro y me compro un bono. Aquí, o sea, ustedes han conocido gente que compre bonos en el mercado, en la bolsa aquí en Quito. Sí, yo sí. Ah, hay, pero no es común, ¿no? Porque ese sería el ahorro que muchas veces se habla en economía. O sea, la gente puede ahorrar. Por ejemplo, cuando Keynes, perdón que hablen un poco de este tema, pero es que es interesante, ¿verdad? Keynes tiene un concepto que se llama preferencia por la liquidez. ¿Por qué la gente ahorra? Entonces, este es un enfoque más keynesiano, ¿no? El anterior que estábamos haciendo era más neoclásico, ¿no? Esto de una elección intertemporal y todo. Keynes diría, bueno, la incertidumbre puede provocar que la gente tenga preferencia por la liquidez. Si yo les digo preferencia por la liquidez, ¿qué se imaginan? Efectivo, ¿verdad? Claro, y de hecho así yo lo interpretaba hace años, ¿no? Efectivo. Pero resulta que si uno lee a Keynes y les interpreta a los keynesianos, muchas veces están pensando en depósitos. O sea, ponerle plata en el banco, pero en una cuenta de depósitos a la vista. ¿Sí? O sea, eso lo ve Keynes como preferencia a la liquidez. Entonces, ¿cuál es la contraposición? O sea, una opción es preferencia por la liquidez, la otra opción es comprar bonos. Entonces, por ejemplo, si tienen una familia, pensemos que este es un hogar, este hogar tiene un ahorro. Una opción es que si tiene una alta preferencia por la liquidez, tenga depósitos en el sistema financiero con los que puede hacer compras y ventas de inmediato. La otra opción es que compre bonos. ¿Y qué significa que compres un bono? Un bono implica que tienes que, si quieres deshacerte del bono, otra vez venderlo, ¿no? Entonces te demoras más. Pero en cambio el bono te genera un rendimiento. Entonces, cuando Keynes habla de la preferencia por la liquidez, no está pensando en efectivo. ¿Sí? O sea, es como decir, es una economía tan avanzada que el efectivo y el depósito es lo mismo. En cambio, aquí en el Ecuador, si les digo, tener un depósito es liquidez, no suena tan líquido, ¿no? Pero sabiendo que es el banco Pichincha y que se le va el sistema cada rato, ¿no? Sí, por eso digo, es bien interesante, ¿verdad? Cuando tú conversas con alguien que viene de Europa y te habla de estos temas o de Estados Unidos, para ellos hablarte de efectivo o de un depósito bancario es casi ya lo mismo. O pagar con el celular, ya es lo mismo. O sea, por eso es lo que decíamos el otro día, ¿se acuerdan que aquí está muy atrasado el sistema financiero, ¿no? O sea, aquí todavía percibimos como muy diferente un billete o un pago electrónico. O sea, es como que, chútale. Yo he visto todavía negocios que no aceptan pues, el pago, o sea, solo efectivo, ¿no? El tuti, se han ido a comprar en el tuti, solo efectivo. ¿Por qué será? Los chifas. Bueno, te va a pagarle $1.
con tarjeta. No, yo sí sé Sí, por bueno, qué. sí, cada vez hay más, ¿no? Perdón. Yo sí sé por qué. Ah, sí sabe, por favor, cuéntenos. Hay varias razones. La primera es, hay una restricción tecnológica en Ecuador de apertura a ciertas herramientas tecnológicas que no se han usado. Esa es una. La segunda es que hay un bueno, oligopolio en el control de plataformas de pago. Por ejemplo, me refiero de una que conocen quizás la mayoría. Banco Guayaquil está desarrollando Paygo y la limitación en Ecuador, como lo ha sido, por ejemplo, Banred, que quizás conocen, que es otro oligopolio bancario, es básicamente porque no hay apertura para que todos los bancos, todas las instituciones financieras se puedan conectar a una plataforma tecnológica que sirva para todos. Entonces, por ejemplo, en Noruega, si uno va y compra, se conectan todas las instituciones financieras a la misma plataforma tecnológica y simplemente hacen como una tipo de conciliación de cuentas. Entonces, no importa con qué institución uno tenga su cuenta, todas se conectan a una red central. En Ecuador el Pichincha no quiso dar apertura a que eso suceda y por eso es que no se puede lograr esto. Claro, no, sí. El Banco Pichincha a veces no le da ni la gana de transferir, de presentar información ni las transferencias da gana a veces de completar. Pero no suele presentar a veces información a tiempo. No, es todo un tema. Por eso es que cuando se discute, por ejemplo, por eso le puse aquí, ¿no? Muchas gracias, compa, que nos comentó esto. Yo por eso también le puse en el tema de apertura, el tema de la banca internacional, ¿no? Que es una discusión súper típica aquí en Ecuador. ¿Por qué nunca nos abrimos o intentamos abrirnos a banca internacional, ¿no? Sí, porque, claro, si te abres a banca internacional, ahí sí, ya, o sea, y peor, dolarizados. Eso es hasta paradójico. Una economía dolarizada 25 años y que no se haya abierto a la banca internacional. Ahora, claro, el problema también es que el mercado ecuatoriano es muy pequeño, ¿no? Al ser tan pequeño, tal vez muchos bancos internacionales digan, "Puta, esa pendejada, voy a venir aquí. Mejor, mejor hago negocios con el mismo Pichincha que ya tiene todo instalado aquí. O sea, ese es el tema, o sea, que también el tamaño del mercado pesa, ¿no? O sea, pero por el otro lado, el Ecuador cada vez es más atractivo porque estamos exportando droga cada vez más y más. Entonces, tal vez banca internacional, ¿no? Pero bueno, o sea, el tema en resumen es que, como ven, el subdesarrollo pega. Entonces, cuando uno estudia estos temas y estudia preferencia por la liquidez, uno se está imaginando cash. Y resulta que la preferencia por el cash o por el efectivo es otro concepto. Sí, 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 de hecho, hablando de esto, total. Aquí hubo hace unos años un profesor que se llamaba Marco Misaglia, un profesor italiano, y él justamente escribió un artículo, este que están viendo ahorita, que es un modelito heterodoxo sobre dolarización en el Ecuador. Bueno, no en el Ecuador, de dolarización. Y aquí él habla justamente de ese concepto de preferencia por el cash. Sí, sí ven ahí, preference of cash, for cash, que es diferente a la preferencia por la liquidez. Sí, la preferencia por la liquidez está pensada más bien como tener un activo líquido que de inmediato puedo yo, entre comillas, de inmediato puedo volverlo líquido. En cambio, la preferencia por el for cash es algo que toma relevancia en dolarización, por ejemplo. En dolarización, ¿qué sucede? Nosotros, o sea, tener el dólar, o sea, literal, tener el billete, sí es otra cosa, ¿sí o no? O sea, tener el dólar, sí es otra cosa. Decir, tengo mi cuenta en el Banco Pichincha. A ver, ¿qué prefieren? ¿Tener $1.000 en cash o tener $1.000 en una cuenta del Banco Pichincha? Ah, ya, fuera de jodas. A ver. ¿Cómo se les paga a los políticos? ¿En cash o en cuenta bancaria? ¿Cuentas bancarias o cash? ¿Qué opinan? Cash, la plata dejada en el Swiss Hotel o en algún otro lugar. Si no, irán a ver que no me estoy inventando. Incluso algunos saben de cuál personaje estoy hablando. Sí, plata que se dejaba en el Swiss Hotel. Cash. Paj, paj, paj. Nada que sistema bancario. El sistema bancario es luego para lavar. Pero bueno, el caso es que este modelito, este artículo, es bien interesante porque justamente se mete a discutir eso, la preferencia por el efectivo en una economía dolarizada, ¿no? Sí, entonces, de hecho, verán, aquí está. Este es un modelo flujo consistencia o stock flow para los que estuvieron por ahí
en este curso que hubo hace unas semanas, pero bueno, es lo menos. Así, miren, las ecuaciones son parecidas a las que hemos visto, así ven, distribución del ingreso, claro que aquí entra tasa de interés y toda una función de inversión, etcétera. Sí. Los grafiquitos, verán, quiero que vean los grafiquitos, son bien parecidos, no iguales, pero son parecidos a... Sí, aquí ya pueden ver que está un diagrama de fase, o sea, es algo manejable, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho, si quieren les puedo compartir, yo tengo este artículo lo tengo programado en matemática. Ahí están los agradecimientos. Mira, está, agradezco a tal, 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 también a un tal Wilson Pérez, a un tal Alberto Acosta, a un tal John Cajas. Sí, sí, o sea, gente que estamos en estas discutiendo desde hace años, ¿no? Para que vean que no es chiste. A ver, les mostré un artículo, verán, no, nada, verán. Les mostré un artículo mío publicado y no aplaudieron. Les muestro que salgo en el agradecimiento del artículo de otro y aplauden. Déjense de joder. Déjense de joder. No, no, ya, ya. Claro, no les parece hasta absurdo. Chuta, les muestro un artículo de mi autoría solito ahí en una revista El Savior Top, nada pasó. Salgo en la nota al pie de otro artículo de un profe de internacional y ahí sí, no. Así la idiosincrasia de acá, ¿no? Sí, ya se les conoce. No, pero bueno. Sí, que sale una nota al pie, entonces eso sí vale, ¿no? Eso sí. Salir en la nota al pie es distinto, hijos de... Ay, hijos de su madre, mejor yo tengo la culpa. Bueno, el caso es que hay unos de los heterodoxos con dolarización. Ya, ese era todo. ¿Crees que es? No, pero bueno, entonces, volviendo al argumento de este señor Pasinetti, pues verán, aquí está el artículo original de Pasinetti. Estos son los programas, esto sí. Está igual al artículo viejo de los años 60, pero si ven como de a poquito se acerca más la modelización, ¿no? Entonces verán, ¿qué hace Pasinetti, no? Ahí se manda sus cuñas contra Caldor y cosas, pero él ya arma un modelo. O sea, Pasinetti sí ya arma un modelo mucho más estructurado. Si ven que ahí empieza primero casi que hablando de Caldor, si ven que están tasa de ahorro de los trabajadores, tasa de ahorro de los capitalistas, y luego él mismo pone en su artículo una corrección, así como para no dejar dudas, ¿no? Y reformula el modelo. Y ahí se manda la reformulación, etcétera. O sea, ya Pasinetti hace un modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Al menos la introducción de este modelo de Pasinetti, que este sí es modelo, ¿no? Este sí ya es con ecuaciones diferenciales y toda la cosa. ¿Ya? Este señor Pasinetti, en el libro de Blecker y Setterfield, está solo citado, con unos párrafos. ¿Ya? Yo quería ponerle el modelo de Pasinetti. O sea, por eso esto no está en el libro, ¿no? O sea, está en el artículo más bien. Pero bueno, entonces verán, ¿cuál es el replanteo? Al menos dejemos planteando la base para la próxima clase poder avanzar. Entonces, considerando esta observación que hace Pasinetti, ¿no? De que si los trabajadores ahorran, entonces debería caerles algo de ganancias. Primerito toca definir cómo se da la distribución del capital. Porque ahora, ¿quiénes van a ser dueños del capital? Si los trabajadores están ahorrando, se supone que también van a tener una participación en el capital. O sea, son mini capitalistas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El capital ahora se va a distribuir en dos grupos. Capital que está en posesión de los trabajadores y capital que está en posesión de los capitalistas. ¿Sí? Evidentemente que es de esperar que los trabajadores van a tener una mínima participación, ¿no? O sea, no es que van a ser iguales. Ahora, desvariemos un poco. ¿Cómo sería esta distribución del capital en China? No sé si al revés, más bien yo pondría otro factor, ¿no? Así, aquí más el capital propiedad del Estado, ¿no? Sí. Capital estatal. O sea, a veces cuando veo este modelo de Pasinetti, sí me digo, ¿cómo sería? Y de hecho, verán, Pasinetti, sí, este señor Pasinetti, incluso se pone a discutir la cosa, ¿verdad? Eso, están peleándose ahí. Verán, en el sociólogo, ¿qué tiene contra los sociólogos? Sí, sociólogos. Peor es ser economista. Yo también soy, yo, así que. Pregunten a los economistas de un tema social, somos un asco. Dios mío.
Somos más con temas sociales, en matemáticas, en todos. Somos unos farsantes. Y que quede grabado en YouTube. O sea. Pero verán, quería hablarles de esta farsa. ¿Dónde está? Verán, en este artículo de Pacinetti, claro, se manda la condición de estabilidad. No, pero verán, aquí. Miren, claro, como ya se empieza a hablar de capital en propiedad de los trabajadores, Pacinetti se manda una sección de su artículo para analizar el sistema socialista. Sí, o sea, los modelitos que nosotros estamos viendo. ¿Cómo sería el sistema socialista? ¿Quién tendría todo el capital? Los trabajadores. ¿Sí? Entonces, Pacinetti se manda un poco un modelito, ¿no? O una variante del modelo, diciendo cómo sería una economía socialista, ¿no? Sí. Ok, entonces, para no aburrirles más, compas, entonces solo terminamos con esta idea, ¿no? En el modelo de Caldor, recuerden, los trabajadores ahorran. Error lógico, los trabajadores ahorran pero no reciben nada. ¿Qué hace Pacinetti? Dice, no, si los trabajadores ahorran, van a participar en el capital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo termina esto? Y con esto termino y la próxima clase seguimos, ¿no? ¿Qué van a ahorrar los trabajadores? Entonces, miren, los trabajadores van a ahorrar salarios, pero ¿qué más van a ahorrar? ¿Qué es esto que estoy ahorita encerrando en cuadrado? La parte de las ganancias que se llevan los trabajadores. ¿Sí? Entonces, miren, ahí es donde Pacinetti le replantea el modelo, ¿no? Dice, trabajadores van a recibir salarios y también van a recibir unas ganancias que van a volver a ahorrar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos ahí, compas. La próxima clase le desarrollamos. Pero bueno, ya se quedan con la idea de que este señor Pacinetti hasta tiene un modelo de economía socialista, ¿no? O sea, ya. Sí. Listo, pues quedamos ahí.